¿Cómo vencer el pecado en mi vida? Segundo trimestre, tema número 74. Semana 24, 23, 09, 2023, sábado, séptimo día de la semana. Las 7 formas de caída. La fuerza. Original, 12-03-2019. La fuerza, pero se me dejó saber que ésta no podrá controlar ni dominar una conciencia y decisión firme por Cristo Jesús. Ampliación, 13-09-2022. Y dijo así: el yo desea tomar por la fuerza o la astucia aquello que no le corresponde o no le es lícito. El yo hace sentir, al que lo porta, superior a todos, inclusive, cree que es superior a mí. El yo maltrata verbal y físicamente a su prójimo y no se muta pues, para él, todo debe ser hecho como él dice y no como yo digo. Mortal engaño satánico. Sentimentalismo. Original, 12-03-2019. La segunda de ellas, el sentimentalismo, este será grandemente probado en todo su enérgico poder, mas una entera confianza sin reservas en Cristo Jesús es lo que nos garantizará la victoria. Ampliación, 13-09-2022. Y dijo así: el yo se cree víctima y juega de dicho lado hasta que es confrontado y descubierto. Y ahí cambia a victimario, donde todos tienen la culpa de que él sea así. Este hechizo mortal vive en aquel, cuyo yo está florecido en él. Juego astuto del enemigo desde que se encontró en el maldad, en el cielo. Complacencia. Original, 12-03-2019. La tercera de ellas, la complacencia, esta en pro del bien común será una amplia puerta para destrucción, mas no la debemos consentir, sino que debemos ejercer la libertad de conciencia bajo un escrito está y así, podremos vencer. Ampliación, 13-09-2022. Y dijo así: el yo vive para complacerse y poner al último las necesidades de su prójimo. El yo vivo nunca se da por satisfecho, siempre quiere más, aunque no lo necesite. Sus trofeos son tanto internos como externos, su intelecto es creerse superior en su retórica, sus ideas, soluciones y actos. Él contra todos, pero nadie contra él. Sutil veneno mortífero que el enemigo inserta en el hombre que no es contrito de corazón. La complacencia de la superioridad, en todo sentido, ante otros es un reflejo de que el maligno entrona esa mente y ese corazón. Orgullo. Original, 12-03-2019. La cuarta de ellas, el orgullo, este es tan sutil y a la vez tan obvio, mas este último disfrazado de la conveniencia propia, y calificado como válido a nuestro entender, será la ruina y cerrará la puerta real de la salvación. Solo una humillación total a Dios nos dará la victoria en él. Ampliación, 13-09-2022. Así dijo el Señor: el orgullo es el yo que vive para enaltecerse. Orgulloso de tener lo mejor, de llamar la atención para sí entre todos. Se viste para ser visto, se peina para que lo admiren, da alarde de superioridad y manda a todos mientras él merece estar de brazos caídos con el pensamiento activo, centrado en lo que imagina, en lo que cree necesitar para seguir escalando puesto y posición. Este, casi imperceptible, engaño satánico, es letalmente mortal al que lo porta y también para los que lo adulan. Calumnia. Original, 12-03-2019. La quinta de estas, que se me habló, fue la calumnia. Esta es la muerte para el que la practica, y aunque su espada mortífera desea ser clavada ante su adversario, ésta solo atraviesa el corazón de quien la porta. Resistid al diablo, se me dijo, y de vosotros huirá y no toquéis lo inmundo. Habrá aflicciones, mas confiad porque yo he vencido al mundo. Rogad al Dios de la siega que os junte en su granero.
Ampliación 13-09-2022. Así dijo el Señor, el yo vive calumniando a todo y a todos, pues, en su creída imaginación mórbida no es feliz por culpa de otros. No es pleno, y culpa a todos de esto. Todo es por culpa ajena y nunca propia. Si se cae, mira a sus lados y, si alguien lo vio, ya es culpa de ese alguien, porque, según él, se distrajo al verlo y se cayó. En fin, el calumniador nunca va a creer que él tiene la culpa, que la culpa es propia, sino que la culpa es siempre ajena. Si no le parece lo que otro dice, pues, es mentira. Se siente aludido por todo y por todos. Vive su vida excusando su mal proceder. La dejadez y su forma parasitaria de vivir es característica de esta persona y de esta cualidad. Dilación. Original, 12-03-2019. La sexta de estas, de que se me habló fue la dilación, acción sutil pero una gran arma de destrucción. Esta es una forma de vida que ataca el pensar humano y lo adormece. Adormece el pensamiento y retrasa la acción del deber de cumplir el mandato celestial. Es tan mortíferamente sutil que da la ilusión de que lo terrenal es mucho más importante que lo celestial, o sea, lo que es perecedero es más importante que lo que perdurará para siempre. Orad, orad sin cesar, ayunad y buscad el rostro de Cristo Jesús para que podáis vencer ante esta arma de la dilación. Ampliación 13-09-2022. Así dijo el Señor, el yo vive por la dilación. Hoy no puedo por esto, mañana no podré por aquello. Pasado, por lo otro, en fin. Lo primordial siempre es último y las inventivas primero. En la lista de lo primordial siempre pone encima, y entre ellas, su complacencia, y nunca completa lo mandatorio. Los detalles lo complacen tanto que pospone los deberes al punto que, si fracasa, es culpa de ser tan detallista. Para su forma de dilación propia, todo debe estar como se imagina, quiere y desea para poder avanzar. Y, si esto no es así, es culpa de todos, inclusive de mí. Y, por eso, él no avanza. El yo de la dilación critica al esforzado, al que cada día, con intenso afán, lucha por completar su labor diaria. Lo tilda de extremista, fanático y abusivo. El yo de la dilación es detractor, critica a todo aquello que no va de acuerdo a su forma de ver, actuar y pensar. Esta actitud horrendamente pecaminosa. De creer que su forma de ser es ley hacia otros, es instigación maligna de perdición. Sensualidad. Original, 12-03-2019. La séptima, que se me dijo fue, la sensualidad. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Este acto desenfrenado, con acciones ilícitas dentro del matrimonio, es puesto, aún, en primer lugar, antes del deber de cumplir el mandato divino. A los tales digo ahora, coméis y bebéis y estáis en fiesta, pero vendrán los días en que el esposo no estará y será tiempo de ayuno y oración porque el león rugiente está alrededor de vuestras casas. Y estas han sido pedidas para ser grandemente zarandeadas, y así será hecho. Más pedid al Dios de la siega que os reserve a salvo en su granero. Sed, pues, celosos y arrepentíos porque vendrá la aflicción, y ¿quién podrá permanecer en pie? En ese momento terminaron diciéndome, Ezequiel 20. Ampliación, 13-09-2022. La séptima, y última, es la sensualidad. El yo de la sensualidad es vivir en el yo interno y externo constantemente. Esta carnalidad animalizada no es más que la pervención pecaminosa de aquel que deja que el enemigo de Dios y del hombre lo denigre al punto de volverlo irracional. El yo de la sensualidad vive en sus placeres mentales, buscando toda oportunidad para exteriorizarlos en su propia complacencia. Este,
al dar rienda a esto, daña su hipotálamo y su lóbulo frontal. Su cerebelo vive adormecido, como cuando la marihuana invade el torrente sanguíneo o cuando la metadona es introducida al cuerpo. Tal como, el que vive peleando es adicto a la adrenalina en su sangre, el sensual es adicto a la testosterona por su descuido, en la intemperancia en el dormir, comer y en todo tipo de intemperancia. El yo de la sensualidad ha llevado al ser humano a comportarse peor que los animales, pues, estos no tienen razonamiento, y el ser humano sí. Un animal se aparea con el sexo opuesto para procreación, en el tiempo señalado para esto, pero el ser humano que vive para el yo, en la sensualidad, se aparea con su mismo sexo por depravación, ya que esto viola el curso natural de la procreación. Y otros, aunque con el sexo opuesto, o sea, hombre y mujer, practican actos animalizados para sentirse bien. También están en desagrado ante mí. Estos, los que practican estas perversiones, no heredarán la vida eterna. Por esta razón, el enemigo de las almas los animaliza, para que así, en este estado de éxtasis carnal, ninguna espiritualidad pueda prevalecer, y así, crear en éste la muerte eterna. Las 10 formas de anatemas. Testimonio, 14-09-2020 parte 2. El Señor me dio, como un resumen de anatemas. Lo resumió en 10 formas: el yo, la suficiencia propia, el amor a los hijos más que a él, la codependencia absoluta y total de esposo o esposa, en vez de esto ser solamente para él, apego a lo material, a las posesiones, apego monetario, deseos pecaminosos encubiertos, sutiles y abiertos, mis ideas propias, los desórdenes sensuales mórbidos acariciados, las excusas sutiles, para excusar desobedecer a Dios. 1 Timoteo 6:11-12. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Elena Goldwig. Matutina, Dios nos cuida. Día 09-05. Una fe que purifica la vida. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. 1 Timoteo 6:11-12. Muchos enseñan que lo único necesario para la salvación es creer en Jesús. Pero, ¿qué dice la palabra de verdad? La fe sin obras está muerta. Santiago 2:26. Hemos de pelear la buena batalla de la fe, echar mano de la vida eterna, tomar la cruz, negarnos a nosotros mismos, luchar contra la carne y seguir diariamente en las pisadas del Redentor. Es un error fatal pensar que no hay nada que debéis hacer para obtener la salvación. Habéis de cooperar con los seres celestiales. Hay una cruz que debe levantarse en el sendero, una muralla que escalar antes de que entréis en la ciudad eterna, una escalera que subir antes de llegar a la puerta de perlas. Y cuando comprendáis vuestra incapacidad y debilidad y claméis pidiendo ayuda, desde los bastiones celestiales oiréis una voz que diga: echa mano de mi fortaleza. Isaías 27:5, vm. El conflicto reñido entre Cristo y Satanás se renueva en cada alma que abandona el negro estandarte del príncipe de las tinieblas para marchar bajo el estandarte teñido de sangre del príncipe Emanuel. El maligno presentará las más sutiles tentaciones para apartar de su fidelidad a los que debieran ser leales al cielo, pero debemos rendir todos los poderes de nuestro ser al servicio de Dios, y entonces se nos guardará de caer en las trampas del enemigo.
Cualquier proceder que debilite vuestras facultades físicas o mentales, os incapacita para el servicio de vuestro Creador. Hemos de amar a Dios de todo nuestro corazón y si nuestro ojo fuere sincero para su gloria, comeremos, beberemos y nos revestiremos de su divina voluntad. Todo aquel que comprenda lo que significa ser cristiano, se purificará a sí mismo de todo lo que debilite y manche. Todos sus hábitos se pondrán en armonía con los requisitos de la palabra de verdad, y él no solo creerá sino que obrará su propia salvación con temor, mientras se somete al amoldamiento del Espíritu Santo. Review and Herald, 6 de marzo de 1888. Testimonio, 30-12-2020. Reportes de grupos en las montañas. 30-12-2020. Quiero comentarles de unas experiencias que viví desde septiembre hasta diciembre de este año. Yo recibí reportes de varios lugares donde se me exponían casos que surgían en grupos de las montañas. Mientras oraba a Dios por las situaciones reportadas, podía ver cuál reporte era un reporte puro, en cuestión de verdad expuesta. Otros, eran versiones encontradas. Y otros, eran reportes totalmente inconclusos, de puro engaño con fines de destrucción. Mientras leía esto y se me explicaba cada situación, se me dijo, calla, porque para zarandeo de muchos es esto. Su maldad los alcanzará. Y los que le sigan ciegamente, caerán con ellos. Se me dictó, entonces, responder a cada caso reportado que, ninguna cosa que no pase por el sedazo de la ley de Dios es aprobada por el reino de Dios y sus seguidores. Porque a lo bueno, lo llaman malo, y a lo malo, lo llaman bueno. Con sutileza engañosa tuercen la verdad, según ellos, a su conveniencia, y la mentira, la revisten de hermosura celestial. Mientras se desplegaba esto ante mí, mi ser se estremecía y preguntaba, Señor, ¿por qué no exponer todo este atropello de una vez? A lo que se me contestó con la historia de David, Betsabé, Urías y Joab. Y preguntó, ¿acaso yo no sabía? Y él mismo contestó, ciertamente. Mas el corazón del hombre es tan engañoso, que sólo al quedar descubierto será evidencia ante muchos. Y será salvación para el que realmente me busca, y perdición para el incrédulo de corazón. Se me recordó también que, 10 días antes de los 40 días de cilicio, la prueba sería muy fuerte, se me dejó saber, e iría en aumento. Y, ciertamente, así ha sido. Mas, doy gracias al Eterno que siempre, en todas las circunstancias, Él me extiende su mano de protección. En una ocasión, me hizo invisible a mi burlador para escuchar los secretos de su corazón, estando a su lado. En otra ocasión, me guió, respecto a, cuando debía entrar y salir, antes de que ya no pudiera llegar a mi hogar. En otra ocasión, trajo ante otros, que me acompañaban, materia existente donde no la había. Y me ha abierto, agudizado, la mente para percibir y recordar cosas que, en el pasado, fueron lecciones vitales y datos presentes, que, antes, con mucha facilidad olvidaba. Se me indicó que al contestar cada uno de los reportes recibidos, cada situación sería un motivo de un gran zarandeo, pues, inevitablemente, las líneas se están dividiendo en esta hora. Se me ha dejado ver cómo la traición, la envidia, la competencia y la falta de honradez es tal que, aunque des el todo, por muchos, nunca puedes esperar nada a cambio, se me dejó saber. Porque, aunque lo haces por amor a mí, si lo haces al que ama su propio yo, que engaña, miente, hurta y desacredita según las inclinaciones propias salidas de su entronado corazón carnal, te herirá si esperas algo de ellos. También se me dejó ver que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres en infinidades de aspectos, deponiendo a un lado las 7 formas de caída, ejemplificadas ciertamente en uno de estos reportes que recibí. Se me ha dejado ver a flor de piel cómo, la piedad, el malvado corazón humano, la transforma en impiedad. Al igual que el Maestro, Cristo Jesús,
cuando, estando en este mundo como Salvador, Redentor, Sanador y ejemplificando el Evangelio vivo, no fue solo criticado y burlado, sino denigrado hasta llegar a la muerte de cruz, por la misma raza humana que creó y a quien vino a salvar. La impiedad es así, se me dejó saber. Teje, bajo el manto de la aparente piedad, sigilosos engaños para engañar, con ellos a su presa. Y no echa a ver que, el ojo que todo lo ve desde el cielo, los deja avanzar hasta el punto que él estipula. Así, les hace creer que su trama ha resultado exitosa, para que luego echen a ver que el que cava cisternas, o fosas, para otros, cae él mismo en ellas. No hay nada debajo del cielo que no se sepa y nada que pueda quedar encubierto a los ojos del Eterno. La duplicidad de palabras y pensamientos es de origen maligno, y, ciertamente, como David, caerá en su misma trampa. Y, si persiste, y no teme a su Creador y Redentor, su suerte será como Judas, y aún más, como Amán. Se me ha mostrado este tipo de proceder, que, como antaño, aún, también se verá. Hoy, luego de no permitírseme expresar rápidamente esto, y ahora, luego de varios procesos de zarandeo ocurridos, se ha dejado de manifiesto, como al principio, que todo aquel que va, supuestamente, tras las huellas del Maestro con prepotencia en su corazón, cae. Y la crueldad renace tras un yo no crucificado. Corriendo, así, tras las huellas de la maldad, condena la verdad y venera la mentira, que lo alinea en su zona confortable. Tal es el resultado de un corazón engañado por la impía prevaricación. Puede haber muchos testigos de la impiedad, mas, el que vive para sí y no para Cristo, solo puede escuchar la conveniencia, donde camina su corrompido corazón. Ciertamente, Dios no puede ser burlado. Mas, los hombres creen que sí, por su misericordia. Que sigue extendiéndose a cada uno de nosotros, por mucho tiempo. A pesar de esto, no la aprovechan. Y, muchos, llegan a pensar que Dios no oye ni ve los pensamientos ocultos, las palabras a medias, los planes de engaño, todo gobernado por legal acceso satánico. Alaban en las victorias y murmuran en las pruebas que los desvían del camino placentero. Viven a sus anchas, mientras muchos sufren a su lado, y, aún así, se lucran de sus bienes para despojarlos y hacerlos sufrir en el nombre de Dios, cuando es el instigador maligno el que ha hecho esto. A estos, los verán los que pasen a su lado y se oirá el refrán en sus labios decir, ¿y estos, no eran los benditos de Jehová según sus aclamaciones? Mientras, miran la desolación en medio de ellos. El comienzo de su caída, la prepotencia de un corazón lleno de prevaricación por un yo no sacrificado, al cual le refirieron, como, un así dice Jehová. Y, así, se gozaron de viles dichos de opresión al real pueblo, que anhela hacer la voluntad del Eterno. Echando suerte entre todos, y adivinando el porvenir con hechizo proveniente del maligno, sedujeron a muchos hasta que el velo se descorrió y fueron conocidos como son conocidos por el Eterno. Ignorando advertencias, siguieron tras su propio proceder, así como Sodoma y Gomorra que no echó a ver su último día de gracia. Inconsecuentes de actos y de palabras, el Eterno mira sus pasos y los deja andar en advertencia, hasta el día decisivo. Jehová lo revela y lo trae a su memoria, y a su veredicto nadie escapa. Aquel que es todo amor es también verdad y justicia. Congregaos todos y escudriñad los mandamientos, leyes y estatutos del Eterno, porque gran maldad y engaño sutil está dentro del pueblo que dice ser pueblo del Altísimo, y solo con la ley del Eterno en la mente y en el corazón seremos librados. El que vea como negocio lucrativo los movimientos de los hijos de Dios en estos días, es instigado por el maligno, porque la misericordia se apartó y la verdad se falseó, llegando a ser tierra de chacales donde solo subsisten bien víboras y escorpiones. Alejaos, pues, de la impiedad. Perdonad las ofensas a vuestro opresor y cuidad vuestro corazón de la semilla maligna de resentimiento y de rencor. Mas no os
sentéis con ellos a comer y beber, ni a vuestra congregación vayan, porque socavarán vuestra fe y falsearán el derecho. Orad por ellos, mas no toquéis sus ropas. Así cumpliréis los dichos del Eterno y seréis librados en el día, en que Jehová salga para dar a cada uno según su justicia y retribución. Amados, esto es tremendo. Realmente, el Eterno está al pendiente de cada cosa. Quiera Dios que podamos entender esto, y quiera Dios que nos podamos alinear de parte de la justicia de Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga a todos. Libro, Historia de los Patriarcas y Profetas. Capítulo 23, Las plagas de Egipto. Este capítulo está basado en Éxodo 5. Segunda parte. Las súplicas y amonestaciones no tuvieron ningún efecto, y se impuso otro castigo. Se predijo la fecha en que había de suceder para que no se dijera que había acontecido por casualidad. Las moscas llenaron las casas y lo invadieron todo, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Estas moscas eran grandes y venenosas y sus picaduras eran muy dolorosas para hombres y animales. Como se había pronosticado, esta plaga no se extendió a la tierra de Gosén. El faraón ofreció entonces permitir a los israelitas que ofrecieran sacrificios en Egipto, pero ellos se negaron a aceptar tales condiciones. No conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová, nuestro Dios, lo que es la abominación para los egipcios. Si sacrificáramos lo que es abominación para los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Los animales que los hebreos tendrían que sacrificar eran considerados sagrados por los egipcios, y era tal la reverencia en que los tenían, que aún el matar a uno accidentalmente era crimen punible de muerte. Sería imposible para los hebreos adorar en Egipto sin ofender a sus amos. Moisés volvió a pedir al monarca que les permitiera internarse 3 días de camino en el desierto. El rey consintió, y rogó a los siervos de Dios que implorasen que la plaga fuera quitada. Ellos prometieron hacerlo, pero le advirtieron de que no los tratara engañosamente. Se detuvo la plaga, pero el corazón del rey se había endurecido por la rebelión pertinaz, y todavía se negó a ceder. Siguió un golpe más terrible. La peste atacó a todo el ganado egipcio que estaba en los campos. Tanto los animales sagrados como las bestias de carga, las vacas, bueyes, ovejas, caballos, camellos y asnos, todos fueron destruidos. Se había dicho claramente que los hebreos serían exonerados, y el faraón, al enviar mensajeros a las casas de los israelitas, comprobó la veracidad de esta declaración de Moisés. Del ganado de los hijos de Israel no murió ni un animal. Todavía el rey se mantenía obstinado. Se le ordenó entonces a Moisés que tomara cenizas del horno y que las esparciese hacia el cielo delante del faraón. Este acto fue profundamente significativo. 400 años antes, Dios había mostrado a Abraham la futura opresión de su pueblo, bajo la figura de un horno humeante y una lámpara encendida. Había declarado que visitaría con sus juicios a sus opresores, y que sacaría a los cautivos con grandes riquezas. En Egipto los israelitas habían languidecido durante mucho tiempo en el horno de la aflicción. Este acto de Moisés les garantizaba que Dios recordaba su pacto y que había llegado el momento de la liberación. Cuando se esparcieron las cenizas hacia el cielo, las diminutas partículas se diseminaron por toda la tierra de Egipto, y doquiera cayeran producían granos. Hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Hasta entonces los sacerdotes y los magos habían alentado al faraón en su obstinación, pero ahora el castigo los había alcanzado también a ellos. Atacados por una enfermedad repugnante y dolorosa, ya no pudieron luchar contra el Dios de Israel, y el poder del que habían alardeado los hizo despreciables. Toda la nación vio cuán insensato era confiar en los magos, ya que ni siquiera podían protegerse a sí mismos. Pero el corazón del faraón seguía endurecido. Entonces el Señor le envió un mensaje que decía:
yo enviaré esta vez todas mis plagas sobre tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. A la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder. No era que Dios le hubiese dado vida para este fin, sino que su providencia había dirigido los acontecimientos para colocarlo en el trono en el tiempo mismo de la liberación de Israel. Aunque por sus crímenes, este arrogante tirano había perdido todo derecho a la misericordia de Dios, se le había preservado la vida para que mediante su terquedad el Señor manifestara sus maravillas en la tierra de Egipto. La disposición de los acontecimientos depende de la providencia de Dios. Él pudo haber colocado en el trono a un rey más misericordioso, que no habría osado resistir las poderosas manifestaciones del poder divino. Pero en ese caso los propósitos del Señor no se hubieran cumplido. Permitió que su pueblo experimentara la terrible crueldad de los egipcios, para que no fueran engañados por la degradante influencia de la idolatría. En su trato con el faraón, el Señor mostró su odio por la idolatría, y su firme decisión de castigar la crueldad y la opresión. Dios había declarado tocante al faraón, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Éxodo 4:21. No se ejerció un poder sobrenatural para endurecer el corazón del rey. Dios dio al faraón las muestras más evidentes de su divino poder, pero el monarca se negó obstinadamente a aceptar la luz. Toda manifestación del poder infinito que él rechazara lo empecinó más en su rebelión. El principio de rebelión que el rey sembró cuando rechazó el primer milagro, produjo su cosecha. Al mantener su terquedad y aumentarla gradualmente, su corazón se endureció más y más, hasta que fue llamado a contemplar el rostro frío de su primogénito muerto. Dios habla a los hombres por medio de sus siervos, dándoles amonestaciones y advertencias y censurando el pecado. Da a cada uno oportunidad de corregir sus errores antes de que se arraiguen en el carácter, pero si uno se niega a corregirse, el poder divino no se interpone para contrarrestar la tendencia de su propia acción. La persona encuentra que le es más fácil repetirla. Va endureciendo su corazón contra la influencia del Espíritu Santo. Al rechazar después la luz se coloca en una posición en la cual aún una influencia mucho más fuerte será ineficaz, para producir una impresión permanente. El que cedió una vez a la tentación cederá con más facilidad la segunda vez. Toda repetición del pecado aminora la fuerza para resistir, ciega los ojos y ahoga la convicción. Toda semilla de complacencia propia que se siembre dará fruto. Dios no obra milagros para impedir la cosecha. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Gálatas 6:7. El que manifiesta una temeridad incrédula e indiferencia hacia la verdad divina, no cosecha sino lo que sembró. Es así como las multitudes escuchan con obstinada indiferencia las verdades que una vez conmovieron sus almas. Sembraron descuido y resistencia a la verdad, y eso es lo que recogen. Los que están tratando de tranquilizar una conciencia culpable con la idea de que pueden cambiar su mala conducta, cuando quieran, de que pueden jugar con las invitaciones de la misericordia, y todavía seguir siendo impresionados, lo hacen por su propia cuenta y riesgo. Ponen toda su influencia del lado del gran rebelde, y creen que en un momento de suma necesidad, cuando el peligro los rodee, podrán cambiar de jefe sin dificultad. Pero esto no puede realizarse tan fácilmente. La experiencia, la educación, la práctica de una vida de pecaminosa complacencia, amoldan tan completamente el carácter que impiden recibir entonces la imagen de Jesús. Si la luz no hubiera alumbrado su senda, su situación habría sido diferente. La misericordia podría interponerse y darles oportunidad de aceptar sus ofrecimientos, pero después que la luz haya sido rechazada y menospreciada durante mucho tiempo será, por fin, retirada. El faraón fue amenazado con una plaga de granizo y se le advirtió: envía, pues, a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido en casa, el granizo caerá sobre él, y morirá.
La lluvia o el granizo eran en Egipto una cosa inusitada, y, tormenta como la predicha, nunca antes se había visto. La noticia se extendió rápidamente, y todos los que creyeron la palabra del Señor reunieron su ganado, mientras los que menospreciaron la advertencia lo dejaron en el campo. En esa forma, en medio de un castigo se manifestó la misericordia de Dios, se probó a las personas, y se mostró cuántos habían sido llevados a temer a Dios mediante la manifestación de su poder. La tormenta llegó según lo predicho, truenos, granizo y fuego mezclados, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. También destrozó el granizo toda la hierba del campo, y desgajó todos los árboles del país. La ruina y la desolación marcaron la senda del ángel destructor. Únicamente se salvó la región de Gosén. Se demostró a los egipcios que la tierra está bajo el dominio del Dios viviente, que los elementos responden a su voz, y que la verdadera seguridad está en obedecerlo. Todo Egipto tembló ante el tremendo juicio divino. El faraón llamó a prisa a los dos hermanos y dijo: «He pecado esta vez, Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo. Yo os dejaré ir, y no os detendréis más». Moisés le respondió: «Tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová. Los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios». Moisés sabía que la lucha aún no había terminado. Las confesiones del faraón así como sus promesas no eran efecto de un cambio radical en su mente o en su corazón, sino que eran arrancadas por el terror y la angustia. No obstante, Moisés prometió responder a su súplica, pues no deseaba darle oportunidad de continuar en su terquedad. El profeta, sin hacer caso de la furia de la tempestad, salió y el faraón y todo su séquito fueron testigos del poder de Jehová para preservar a su mensajero. Cuando salió de la ciudad, Moisés extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Pero tan pronto como el rey se hubo tranquilizado de sus temores, su corazón volvió a su perversidad. Entonces el Señor dijo a Moisés: «Entra a la presencia del faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y las señales que hice entre ellos, y así sepáis que yo soy Jehová». El Señor estaba manifestando su poder, para afirmar la fe de Israel en él como único Dios verdadero y viviente. Daría inequívocas pruebas de la diferencia que hacía entre ellos y los egipcios, y haría que todas las naciones conocieran que los hebreos, a quienes ellos habían despreciado y oprimido, estaban bajo la protección del cielo. Moisés advirtió al monarca de que si se empeñaba en su obstinación, se enviaría una plaga de langostas, que cubrirían la faz de la tierra, y comerían todo lo verde que aún quedaba, llenarían las casas, y aún el palacio mismo. Tal plaga sería, dijo, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos aparecieron sobre la tierra hasta hoy. Los consejeros del faraón quedaron horrorizados. La nación había sufrido una gran pérdida con la muerte de su ganado. Mucha gente murió por el granizo. Los bosques estaban desgajados, y las cosechas destruidas. Rápidamente perdían todo lo que habían ganado con el trabajo de los hebreos. Toda la tierra estaba amenazada por el hambre. Los príncipes y los cortesanos se agolparon alrededor del rey, y airadamente preguntaron: «¿Hasta cuándo será este hombre una amenaza para nosotros? Deja ir a estos hombres, para que sirvan a Jehová, su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido?». Se llamó nuevamente a Moisés y a Aarón, y el monarca les dijo: «Andad, servid a Jehová, vuestro Dios». ¿Quiénes son los que han de ir? La respuesta fue: «Hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas,
con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. El rey se llenó de ira. Él les dijo, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así, id ahora vosotros los hombres y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia del faraón. El monarca había tratado de destruir a los israelitas mediante trabajos forzados, pero ahora aparentaba tener profundo interés en su bienestar y tierno cuidado por sus pequeñuelos. Su verdadero objeto era retener a las mujeres y los niños como garantía del regreso de los hombres. Moisés entonces extendió su vara por sobre la tierra, y sopló un viento del este, y trajo langostas. En tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. Llenaron el cielo hasta que la tierra se oscureció, y devoraron toda cosa verde que quedaba. El faraón hizo venir inmediatamente a los profetas y les dijo, he pecado contra Jehová, vuestro Dios, y contra vosotros. Pero os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová, vuestro Dios, para que aparte de mí al menos esta plaga mortal. Así lo hicieron, y un fuerte viento del occidente se llevó las langostas hacia el mar Rojo. Pero aún así el rey persistió en su terca resolución. El pueblo egipcio estaba a punto de desesperar. Las plagas que ya habían sufrido parecían casi insoportables, y estaban llenos de pánico por temor del futuro. La nación había adorado al faraón como representante de su Dios, pero ahora muchos estaban convencidos de que él se estaba oponiendo a uno que hacía de todos los poderes de la naturaleza los ministros de su voluntad. Los esclavos hebreos, tan milagrosamente favorecidos, comenzaban a confiar en su liberación. Sus comisarios no osaban oprimirlos como hasta entonces. Por todo Egipto existía un secreto temor de que la raza esclavizada podría levantarse y vengar sus agravios. Por todo lugar los hombres preguntaban con el aliento en suspenso, ¿qué seguirá después? De repente una gran oscuridad se asentó sobre la tierra, tan densa y negra que parecía que se podía palpar. No solo quedó la gente privada de luz, sino que también la atmósfera se puso muy pesada, de tal manera que era difícil respirar. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. El sol y la luna eran para los egipcios objetos de adoración. En estas tinieblas misteriosas tanto la gente como sus dioses fueron heridos por el poder que había patrocinado la causa de los siervos. Véase el apéndice, nota 5. Sin embargo, por espantoso que fuera, este castigo evidenciaba la compasión de Dios y su falta de voluntad para destruir. Estaba dando a la gente tiempo para reflexionar y arrepentirse antes de enviarles la última y más terrible de las plagas. Por último, el temor arrancó al faraón una concesión más. Al fin del 3er día de tinieblas, llamó a Moisés, y le dio su consentimiento para que el pueblo saliera, con tal de que los rebaños y las manadas permanecieran. No quedará ni una pezuña, porque de él hemos de tomar para servir a Jehová, nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. La ira del rey estalló desenfrenadamente y gritó, retírate de mi presencia. Cuídate de no ver más mi rostro, pues el día en que veas mi rostro, morirás. La contestación fue, bien has dicho. No veré más tu rostro. Moisés era considerado un gran hombre en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos del faraón y a los ojos del pueblo. Moisés era considerado como persona venerable por los egipcios. El rey no se atrevió a hacerle daño, pues la gente lo consideraba como el único ser capaz de quitar las plagas. Deseaban que se permitiera a los israelitas salir de Egipto. Fueron el rey y los sacerdotes los que se opusieron hasta el último momento a las demandas de Moisés. Himnos, Himnario Genuino 1962.
226, yo escucho, buen Jesús. 246, Señor, en ti confío. Sí.